Hola Gerson, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Ah, a ver, ¿estamos? Ya. Hola, doctor, ¿me escucha? ¿Cómo estás, Gerson? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué- ¿Cómo estás? Estás de vacaciones, ¿no? Sí, doctor. Ahora de vacaciones. Hoy día mi grupo está de guardia en la noche. Sí, pues dije, qué raro. Sí, en la mañana estaba pensando y a veces me alcanza tu hoja de vacaciones. Ah, de razón, no me ha dicho nada de la Sí. clase. Estaba preocupada. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo está de guardia? Y, Este, 8:30 lo haré de hospedero. ¿Ya? ¿Ya? Porque Sí. estos van ingresando poco a poco a las 8:30 y que hay que aperturarlos para que haya unos, al menos unos 50, 60. Ahorita hay 6 nomás, 6 están acá esperando. Ah, todavía falta entonces. Sí, pues sí, 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 faltan todavía. Es temprano, 20 y 20. Voy a traer mi cargador, doc. Ahora. Bien, sí, sí, sí. Vamos, doc. Voy a Ujú. compartir mi pantalla. A ver. Ok, ok. Hasta ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Perfecto. Excelente.
¿Qué tal está el hospital, doc? La doctora aquí ahí mandó un mensaje diciendo que la defensoría iba a ir, algo así, No, ¿verdad? fue la Defensoría del Pueblo el día de hoy, ¿no? Fue a hacer una visita inopinada a pediatría, ginecología, se pasó a emergencia de adultos, ¿no? Preguntando cómo está la situación, vieron toda la cantidad de pacientes, vieron los datos. No le explicamos pues que básicamente estamos brindando un servicio, ¿no? En un área colapsada totalmente, ¿no? Por número de pacientes. ¿Cuántas camas tienen? 168, 330 pacientes, casi se desmayan, ¿no? Ujú. Vieron cuántos médicos por guardia hacen, cuántas enfermeras, técnicos, auxiliares, obviamente pues, demostrándole pues que no hay la cantidad suficiente como para poder mantener una, digamos, una armonía en el trabajo de forma rápida, una sobrecarga de pacientes y obviamente muchas de las cosas que entendemos son de las camas de hospitalización del hospital y eso contribuye al colapso del número de pacientes en observación, más los pacientes que vienen de todo el Perú básicamente, ¿no? Así que Claro. sí, van a volver para el día miércoles vienen a ver la emergencia antigua, y han visto la emergencia nueva. Tuvimos que dar la vuelta porque el jefe de guardia no quiso recibirlos. ¿Así? Hasta que no lo denuncien. Sí, de ahí le es así. Dice, la relación pública, no, no tengo tiempo para recibir, que pasen, que vean todo. Pero no es así, pues cuando vienen en una visita oficial hay que ir y te van a preguntar. Y esas son preguntas que después hay que firmarlas, ¿no? Es como un acta. Pero bueno, eh, fui yo al alcance, la otra Matos también pues vino, así que ya, pero dos estuvimos conversando con los de figurado. Ah, Así pues son cosas que, ahí en realidad, son cosas que tienen que hacerse. ¿Y cuándo viene Defensoría del Médico? Bueno, cuando el colegio médico lo haga, pues le digo. Pero mientras, tenemos que seguir lamentablemente todas las instituciones que vienen y tienen por derecho una visita inopinada, porque es parte de la Defensoría del Pueblo, en la cual también nosotros somos, y le hemos dicho, que nosotros somos el pueblo, el médico es el pueblo, y sufre igual al claro. atender 10 pacientes o atender 20 o 30 o 50 pacientes, es totalmente pues exorbitante y colapsante, tanto en su capacidad asistencial y en su capacidad también de tipo emocional. Claro, claro. Hemos dejado sentado esto, así que vamos a ver cómo se viene el miércoles. Y ya, pues, básicamente ellos hacen un informe y elevan al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Salud, todo eso, ¿no? Claro. Ya para que estén informados un poco de la situación, o mejor de todas maneras. Exacto. Pues hay que informar, si no nos gusta hay que informarle, ¿no? Y decirle la verdad, cómo está todo, Claro. es lo que necesitan y lo que quieren. Así es, pues. ¿Vas a viajar, Gerson? Estoy en Huancayo ya, doc. ¿Vas en Huancayo? Sí, Cha, yo estoy en Huancayo. ¿qué Estoy pasa? de fin de semana. Ah, está bien, está bien. Sí, ¿Votas en Huancayo? ¿Cómo? ¿Votas en Huancayo? Sí, acá votado. Ya aproveché para venir. Ah, Iré la próxima semana. Ya les dije a los alumnos para lo de la próxima semana. Así que no hay problema, ya está manejado eso. ah, ya, ya, pues. Tengo que ir a pasar los exámenes prevacacionales también, aunque ya me tomaron las muestras de sangre. Solo los exámenes. Bien, entonces, 98 yo creo que podemos empezar, ¿ah? ¿No? Claro. Sí, con Doc, ¿y cuánto tiempo tiene que ser? lo que puede ser una hora y media. Ya. Sí, más o menos. Yo creo que una hora, hora y media sale. Claro, y ¿cómo se llama? Lo que pasa es que ahorita voy a entrar a clase en la universidad, la Villarreal. Ah, Eh, Vas a estar atento porque estos sinvergüenzones entran después. Hoy, Ya está, doctor. ok. Buenas noches con todos. Soy el doctor Gerson Escobar Montes. Yo soy médico emergenciólogo. Trabajo en el Hospital Revaliat y ya docente del curso desde hace 5 años. Ahora me ha tocado dictar el curso de
accidente cerebrovascular en emergencia, el tema de accidente cerebrovascular, un tema bastante interesante e importante en la emergencia, por lo que implica el conocimiento que tenemos que tener, las decisiones que tenemos que tomar para el tratamiento, y que eso influye mucho en el pronóstico del paciente. Vamos avanzando con las diapositivas. Al final reunimos las dudas que puedan tener para poder resolverlas, ¿ok? El accidente cerebrovascular es un síndrome bastante complejo, ¿no? Si nos metemos a temas netamente estadísticos en medicina, está codificado bajo el I-64 como accidente cerebrovascular de origen no determinado, isquémico o hemorrágico, ¿ok? Esto tiene una clasificación aparte del I-61, es hemorragia intracerebral, y el I-63 del CIE-10 es infarto cerebral, ¿ok? Para tener en cuenta. El accidente cerebrovascular es la principal emergencia que vamos a ver dentro de los servicios de urgencias, de emergencias, junto con el síndrome convulsivo, ¿ok? Son las dos principales emergencias. ¿Qué es el accidente cerebrovascular? Es una injuria vascular que va a ser provocada por la disrupción, ¿okay? Que no pase flujo a través de una arteria, o por la fuga, ¿no? A través de, puede ser una ruptura a nivel de un vaso sanguíneo que va a condicionar algún problema, alguna alteración en el flujo sanguíneo hacia una región específica del cerebro, de la retina y de la médula espinal, ¿ok? Ojo, no hay que olvidarse de que accidente cerebrovascular implica tres estructuras neurológicas principales: cerebro, retina y médula, ¿ok? La característica principal, como todo evento vascular, es de inicio súbito, ¿ok? Y sobre todo teniendo en cuenta de que un grupo importante puede ser el accidente cerebrovascular de tipo isquémico, estos pueden ser de manera transitorias o permanente. En cuanto a la clasificación, ya está bien determinada que el mayor grupo de problemas asociados a este síndrome son los isquémicos, ¿ok? Que representa el 87% aproximadamente, y los hemorrágicos, que es un porcentaje menor, el 13%, pero que el hecho de que sea un porcentaje menor no implica de que la gravedad también sea menor, ¿no? Incluso en estos eventos hemorrágicos la gravedad es mucho mayor, y la secuela neurológica también es bastante alta. ¿Ok? En cuanto a los isquémicos, subclasificamos como permanentes, ¿no? En relación al infarto cerebral per se, al que ya está desarrollado, al que se da como tal, y a los transitorios, que van a venir a ser representados por los accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, ¿no? Los famosos TIAs. Los hemorrágicos principalmente son tres: los intraparenquimales, los intraventriculares y los subaracnoideos. Existen otros más, como los subdurales y los epidurales, pero estos principalmente van a estar asociados a trauma. Hay un porcentaje un poco pequeño de hemorragias subdurales espontáneas, ¿ok? Asociadas a eventos vasculares, anomalías vasculares principalmente, pero que son muy, muy raros como presentación en las emergencias o en general, ¿no? A nivel hospitalario. En cuanto a epidemiología, si nos ponemos a ver, como causa de muerte, es la quinta causa de muerte en Estados Unidos y la tercera causa de muerte a nivel mundial. Implica mucho gasto, ¿no? El tratamiento del paciente, como la recuperación que se va a dar a lo largo del tiempo, principalmente por las secuelas que implica los eventos vasculares. A tener en cuenta, y un poco para poder saber la magnitud de los accidentes cerebrovasculares, es que se pueden presentar, o se están presentando en realidad, un evento vascular cada 40 segundos. O sea, imaginen, mientras estamos hablando y desde que comenzó la reunión ahora, ¿cuántos pacientes ya hicieron un accidente cerebrovascular? El 77% van a ser pacientes que nunca han tenido un evento vascular. Este va a ser su primer evento vascular, y se pueden presentar como una recurrencia hasta en 23% de los pacientes, ¿no? Un segundo ACV, un segundo infarto cerebral, una segunda o tercera hemorragia intracerebral. ¿Ok? Existen poblaciones en las que más frecuentes se van a presentar los accidentes cerebrovasculares,
como menciona la diapositiva, principalmente hispanos y afroamericanos. Es importante saber la circulación sanguínea a nivel cerebral. Tenemos que tener en cuenta que esta se va a dividir en dos grupos principales, el de la circulación anterior y el de la circulación posterior. El de la circulación anterior va a venir directamente de la arteria carótida, ¿ok? Y las divisiones que se van a dar a través de la arteria cerebral media, la cerebral anterior y la cerebral posterior, ¿ok? La circulación posterior va a depender principalmente de la arteria basilar, ¿no? Y de las vertebrales, ¿ok? Es importante reconocer esto porque en neurología y sobre todo en neurología vascular, la presentación de signos y síntomas depende directamente de la zona o de la región que está afectada. Y la región afectada va a depender, a su vez, exclusivamente del segmento vascular afectado también. La principal arteria que se implica o que se daña dentro de un evento vascular es la arteria cerebral media. Esta lámina muestra las zonas cerebrales que van a estar irrigadas por cada una de las arterias, la cerebral anterior, la cerebral media y la cerebral posterior. ¿Okay? A tener en cuenta, sobre todo para ver en el estudio de imágenes. Cuando sucede un evento vascular, un accidente cerebrovascular hemorrágico o un accidente cerebrovascular isquémico, siempre va a haber una zona dañada, una zona de isquemia condicionada por la obstrucción del flujo sanguíneo o por la extravasación de sangre. Va a haber lesión directa en una zona cerebral. ¿Ok? Alrededor de esa zona empieza a haber una zona de disminución del flujo sanguíneo, ¿ok? Una zona conocida como penumbra, una zona donde las alteraciones van a ser principalmente reversibles, ¿ok? Hacia donde va a estar enfocada o enfocado nuestro tratamiento, las opciones terapéuticas que vamos a tener. Zona core, zona de infarto, es la región de necrosis, es la región central, ¿ok? Ahí no existe flujo o el flujo sanguíneo cerebral es menor a 10 mililitros por cada 100 gramos por cada minuto. La zona de penumbra va a ser definida como la zona por donde el flujo sanguíneo cerebral está disminuido y va a ser en promedio de 10 a 100 mililitros por cada 100 gramos por minuto, ¿ok? Para diferenciar sobre todo en función al flujo sanguíneo. Existen múltiples factores de riesgo, factores dependientes principalmente de las comorbilidades, ¿ok? Hipertensión arterial, fibrilación auricular, tabaquismo, diabetes, obesidad, entre las primeras. De esto resalta para los accidentes cerebrovasculares la enfermedad cardíaca, la fibrilación auricular como una de las causas más importantes que puede aumentar el riesgo hasta 8 veces, ¿ok? Sobre todo para los infartos cerebrales. Ahora vamos a hablar específicamente de infarto cerebral. Existe una clasificación, el TOAS, es una clasificación bastante antigua de los años 90, que divide el infarto cerebral en 5 grupos principales. Esto de acuerdo a la etiología. El primer grupo es aterosclerosis de grandes arterias, el segundo es el cardioembólico, el tercero oclusión de vaso pequeño, el cuarto de una etiología determinada. ¿Okay? Puede ser alguna alteración, una coagulopatía, por ejemplo, puede ser alteraciones en relaciones a vasculitis, alteraciones en relación a homocisteinemia, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Y la última clasificación, la de etiología indeterminada, esos infartos cerebrales que van a ser catalogados como criptogénicos. Ya les decía al principio, ¿no? Esta estadística es más actual, es la de este año, que mencionan 88%. La anterior a nivel global se menciona como 87%, pero va más o menos en un límite un poco despreciable de stroke isquémico, de infarto cerebral, ¿ok? Entre todos los accidentes cerebrovasculares. De este 88%,
77% van a ser los no lacunares y el 23% van a ser infartos lacunares. De los no lacunares, vamos a desprender que hay un grupo importante, hasta el 45% que van a ser los criptogénicos, un 35% que van a ser los cardioembólicos, y un grupo menor asociados a algunas otras alteraciones y a las arterias grandes, principalmente las de la carótida o las vertebrales. De los de origen criptogénico, igual vamos a dividir en los ESUS y los no ESUS. Los ESUS van a ser los infartos cerebrales embólicos, que no se sabe de dónde vinieron, porque ya se descartó el hecho de que sea cardioembólico, pero que por la forma de presentación, por las imágenes en la tomografía y en la resonancia, se pueden catalogar como embólicos. Podrían ser, por ejemplo, endocarditis infecciosas, ¿no? Que no se ven, pequeñas vegetaciones que no se pueden ver en la ecografía transtorácica, ¿no? En la ecocardiografía. Siempre que un paciente tiene un infarto cerebral, existe riesgo de que este infarto pueda recurrir en un tiempo corto. Los que tienen más riesgo son los que implican alguna arteria grande. Ya les dije antes, la carótida o incluso la arteria cerebral media en su segmento M1. En menor medida los cardioembólicos y obviamente los lacunares mucho menos. Un poco nos ayuda a predecir cómo podría evolucionar la enfermedad del paciente y las secuelas y el riesgo que va a tener este paciente a los 30 días, al año e incluso a los 5 años para volver a hacer un nuevo episodio. Cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con sospecha de infarto cerebral, la historia clínica es fundamental. Y la historia, los que han tenido la oportunidad ahora en estos meses de práctica que tenemos de ver infartos cerebrales, saben que la historia que hacemos tiene que ser muy rápida. Y sobre todo enfocada a dos condiciones. La primera es los antecedentes que pueda tener el paciente, teniendo en cuenta los factores de riesgo, si es hipertenso, si es diabético, si es obeso, si fuma, entre otras cosas, y cómo es sobre todo el estado basal del paciente. Ya les mencionaba antes que muchos pacientes pueden presentarse en la emergencia con una recurrencia de su enfermedad, un nuevo evento vascular. Y si es así, tenemos que identificar claramente cuál es el estado basal del paciente, para que esas alteraciones, esas otras secuelas que pudo haber tenido el paciente, no influyan ahora en nuestro examen físico. El motivo de ingreso del paciente, ¿no? Que suele ser casi siempre un déficit motor agudo, ¿okay? Tenemos que definir cuándo comenzó ese síntoma, cuándo el paciente empezó con la debilidad, cuándo el paciente perdió o empezó a presentar inestabilidad, cuándo perdió fuerza en alguna de las extremidades, cuándo presentó la asimetría facial, que son los signos principales. ¿Okay? Si no se sabe en qué momento el paciente empezó con los síntomas, tenemos que buscar de alguna forma el último o la última vez que fue visto normal el paciente. Nos llega mucho la emergencia, pacientes a las 7, 8 de la mañana que los encuentran en el piso y no se sabe a qué hora presentó o a qué hora comenzó el déficit motor agudo y la última vez que lo ven es la noche previa. Nos dicen, no sé, fue 10 de la noche, fue 11 de la noche. A veces tenemos que considerar ese tiempo como el tiempo de inicio de la enfermedad. También es importante determinar si los síntomas fueron transitorios. Hay un grupo importante de pacientes que llegan a la emergencia y que los familiares nos dan datos muy claros en relación a un déficit motor agudo, pero que en el camino se van resolviendo. Y otro punto importante a tener en cuenta es si presentó dolor o no presentó dolor. Sobre todo porque el dolor no está asociado a infarto cerebral. Son muy pocos los casos, sobre todo las trombosis venosas las que se asocian a pacientes con dolor, ¿no? Y ya está de más decir, claro, los pacientes con hemorragia intracerebral, pero para un infarto cerebral es poco probable. Una vez que tenemos la historia hecha, ¿no? En base a los antecedentes y al motivo por el que ingresa el paciente, tenemos que hacer un examen físico focalizado del paciente.
¿ok? Algo en relación a por qué el paciente está viniendo. Dentro de esto, tenemos que evaluar el ABC, lo que siempre le decimos, cómo está la vía aérea, cómo está la ventilación y cómo está la circulación. Determinamos cuál es el déficit motor que tiene el paciente e inmediatamente realizamos el NIHSS, la escala NIS. Esta escala tiene 14 ítems que nos da una puntuación desde 0 hasta 42. ¿Okay? Nos sirve principalmente para determinar la severidad del infarto cerebral y con ello el tamaño del infarto y el pronóstico. A mayor NIS, peor pronóstico y mayor segmento cerebral comprometido por el infarto, ¿ok? Mayor severidad. Es difícil, es un poco complicado en realidad recordar los 14 ítems que tenemos, ¿ok? Del 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, hasta extinción. Es difícil. Habitualmente nos apoyamos de algunas aplicaciones, ¿no? Siempre les digo a mi grupo de guardia, utilicen el MDCalc, pueden utilizar cualquier otro aplicativo. El MDCalc es con el que más trabajamos, ¿no? Nos ayuda muchísimo porque es muy práctico. Existe además en Internet una página web que nos ayuda a certificar de manera gratuita para poder nosotros realizar un buen NIS al paciente. NIS debe hacerse un promedio de 5 a 10 minutos y la diferencia interobservador no debe ser mayor a 2 puntos, ¿ok? Para definir que este NIS está bien hecho. Aclaro esto. Para el doctor X, cuando el paciente entra, el NIS le debe salir 10. Y cuando el doctor Y a los 5 minutos decide reevaluar al paciente, el NIS le debería salir también 10 o máximo 12 o mínimo 8. ¿Ok? Una variación de más menos 2 es lo que se espera como variabilidad interobservador. Ya les mencionaba que la escala de NIS nos ayuda a valorar la severidad del infarto cerebral. 0 obviamente no tiene infarto, de 0 a 4 es un infarto leve, de 5 a 15 un infarto moderado, de 16 a 20 un moderado severo y más de 21 un infarto severo. En la práctica nosotros clasificamos básicamente 3 grupos de pacientes. Los que tienen un infarto leve, fundamentalmente el infarto menor a 5, los que tienen un infarto moderado que va desde 5 hasta 21 y los que tienen un infarto severo con valores mayores a 21. Alguna literatura menciona como valor límite para el infarto severo el NIS de 25 a más, ¿ok? Pero lo que habitualmente hacemos en la práctica, ya le decía, es 5, menos de 5 infarto leve, de 5 a 21 infarto moderado y mayor a 21 como infarto severo. Entre los exámenes auxiliares que tenemos que tener, cobra vital importancia el estudio de imágenes. Siempre que tenemos un paciente con sospecha de infarto cerebral, tenemos que tener una tomografía sí o sí. ¿Ok? Lo mínimo es realizar una tomografía cerebral sin contraste. Si existen dudas, y teniendo en cuenta que el gol estándar se debería hacerse una resonancia magnética. Existen algunas instituciones que como protocolo, desde el ingreso del paciente como primera opción diagnóstica, hacen una resonancia magnética. En los hospitales del Ministerio de Salud y del MINSA todavía no se tiene ese protocolo, así que fundamentalmente utilizamos una tomografía sin contraste, cuya finalidad no es necesariamente diagnosticar el infarto cerebral, sino descartar la presencia de una hemorragia intracerebral. ¿Ok? Una vez que descartamos que el paciente no tenga una hemorragia intracerebral, empezamos a buscar algunos signos tempranos que nos hagan sospechar un infarto cerebral. Aparte, podemos complementar con algunos otros estudios de imágenes. La angiotomografía es útil, la resonancia magnética para ver el grado de
del mismatch, nosotros lo conocemos como mismatch, que es la diferencia entre una imagen que me va a dar a entender cuánto de infarto tiene y cuánto de zona de penumbra tiene, y lo mismo sucede con la tomografía por perfusión. Entre los signos tempranos que vamos a encontrar en una tomografía cerebral sin contraste, estos signos que son bastante sutiles, en realidad son poco frecuentes. La literatura nos habla de menos del 5%. En menos del 5% de tomografías encontramos un signo temprano. Lo principal es encontrar una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, borramiento de surcos, y que podamos encontrar alguna hiperdensidad en un segmento arterial, ya sea de la arteria cerebral media, de la arteria basilar, la arteria cerebral anterior, entre otros. ¿Ok? Aparte tenemos que complementar sí o sí los exámenes auxiliares con un hemoglucotés o una glucosa sérica, tener en cuenta que muchos de los pacientes que tienen hipoglicemia pueden presentar déficit motor agudo, un hemograma completo, sobre todo para poder valorar el nivel de plaquetas, y el perfil de coagulación en caso de que el paciente esté tomando anticoagulantes. Ojo, si nosotros tenemos a un paciente que no toma anticoagulantes y no tiene historia significativa de problemas hematológicos, no es necesario los exámenes séricos, ¿no? Me refiero al hemograma, perfil de coagulación, para la toma de decisiones en cuanto al tratamiento del paciente. En la imagen que vemos acá, si se ve el puntero, podemos ver en la zona por donde transcurre la arteria cerebral media del lado derecho una hiperdensidad bastante marcada en el segmento M1 de esta arteria. Esta hiperdensidad es el famoso signo de la cuerda, ¿no? Típico de un infarto agudo, perdón, un infarto cerebral en su fase hiperaguda. Si comparamos con el otro lado, vemos claramente que al otro lado no se manifiesta este signo característico. Esta es una secuencia de imágenes para poder determinar cuáles son los signos tempranos. En la primera imagen, en la parte superior izquierda, podemos ver un borramiento de los surcos. ¿Okay? Lo mismo se ve en la segunda imagen, en la región temporal del lado derecho, ¿no? La que estamos señalando, donde se ve claramente que no hay surcos, ¿no? Una manera bastante práctica es comparar ambos lados, comparar el lado derecho con el lado izquierdo, donde claramente se ve un borramiento de los surcos e incluso una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? Se ve claramente. La tercera imagen allá, ¿no? Sí, siempre una tomografía, en la tomografía se ven los globos oculares. Cuando la lesión cerebral es extensa, el paciente suele ver la zona del infarto cerebral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente hace desviación conjugada de la mirada. Si el paciente desvía la mirada hacia el lado izquierdo, lo más probable es que el paciente tenga una lesión cerebral extensa en el lado izquierdo. Si el paciente desvía la mirada hacia el lado derecho, lo más probable es que sea al lado derecho. Hablo y me refiero como lesión cerebral, porque esto lo podemos ver en el paciente con infarto cerebral y en el paciente con hemorragia cerebral también. ¿Ok? Ya en la parte superior del lado derecho que estoy señalando, se ve también una pérdida de la sustancia, una pérdida de diferenciación, ¿no? De la sustancia gris con la sustancia blanca, ya se ve ya incluso una hipodensidad. Esto es zona de la arteria cerebral posterior, se ve claramente la hipodensidad. En cuanto a la imagen, esta imagen es importantísima. Una de las zonas más sensibles a la isquemia es la ínsula. Así que como un signo temprano, y quizá uno de los principales signos tempranos dentro del infarto cerebral, es evidenciar una hipodensidad en la región insular. Si comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, se nota claramente esta hipodensidad marcada, ¿no? Como signo temprano. Ya les decía antes, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de infarto cerebral, tenemos que buscar la arteria que podría estar implicada en el infarto y que ésta se va a presentar como una hiperdensidad.
Acá veíamos que la hiperdensidad o el signo de la cuerda se presenta en el segmento 1 de la arteria cerebral media del lado derecho. Pero en esta imagen, acá podemos ver que la hiperdensidad se presenta a nivel de la arteria basilar, por ejemplo, ¿no? Es un infarto de fosa posterior. Este paciente de repente vendrá, no sé, con síntomas de la región posterior, disartria, mareos o vértigos, entre otras cosas. Podemos ver también esta misma hiperdensidad a nivel de otros segmentos de la arteria cerebral media. Acá vemos ya en el segmento M2. Es un poco más complicado ver en el segmento M3 porque ya el diámetro de la arteria se hace mucho más pequeño, pero en algunos casos suele verse, sobre todo en los pacientes varones jóvenes que tienen la arteria un poco más grande. Existe un score ya validado, el score ASPEX, ¿okay? Para poder definir o identificar el infarto cerebral a través de una tomografía cerebral. Este score ASPEX nos indica que tenemos que observar la tomografía cerebral a dos niveles, a nivel de los ganglios basales y a nivel de la corona radiada. A nivel de los ganglios basales nos ponen algunos segmentos, ¿no? Sobre todo acá nos ponen 7 segmentos y 3 segmentos a nivel de la corona radiada. Por cada hallazgo temprano que nosotros podamos tener en la tomografía, ¿no? Vamos reduciendo un punto de acuerdo a la localización donde encontremos. Ejemplo, si encontramos una alteración en la diferenciación de la sustancia gris con la sustancia blanca en M1, le vamos restando al aspecto de lo que teníamos 10, le bajamos 1. ¿Ok? Ya nos quedará 9. Si la misma hipodensidad o la misma alteración encontramos en M2, reducimos un punto más, ¿no? Ya sería 8. Si encontramos en M3, ya sería 7. ¿Ok? Vamos reduciendo a partir de 10, de 1 en 1, según dónde vamos encontrando las lesiones a partir de los niveles por donde estamos observando esta tomografía. Un aspecto menor a 7 me implica alto riesgo, ¿ok? Me implica severidad, mayor severidad en el infarto cerebral y por lo tanto también la posibilidad alta de que pueda sangrar este infarto, se pueda transformar en una hemorragia. El pronóstico es malo, obviamente, a los 3 meses. Existen otros estudios de imágenes, ¿no? Ya les mencionaba la angiotomografía, o sea, claramente una disrupción de un segmento de la arteria cerebral media izquierda, ¿no? A nivel del segmento M1 principalmente, para tener en cuenta. Se puede hacer uso de la resonancia magnética, ya les mencionaba, hay algunos que nos dan como hiposeñal y otros como una hiperseñal. Y claro está la imagen que les pongo al final, que es una tomografía por perfusión, ¿no? Lo fundamental en la tomografía por perfusión es que a través de imágenes tomográficas me da a definir cuánto de volumen está pasando por un segmento específico, cuánto de volumen sanguíneo está pasando por un segmento específico a nivel cerebral. ¿Okay? Con eso se va a determinar qué zona está infartada y qué zona es la de hipoperfusión, ¿okay? Que me pueda representar la penumbra del infarto. Esta imagen lo mencionaba antes, ¿no? Esta es una de las imágenes que más me gustan en realidad. Encontré por ahí en el Twitter hace ya bastante tiempo. Me determina de manera específica, según la resonancia magnética, el daño que pueda haber de acuerdo a la arteria que se va a obstruir. Si nosotros tenemos una lesión de la arteria cerebral anterior, vemos que la lesión va a estar marcada más o menos en esta zona, ¿no? Ahí se ve claramente. Si nosotros tenemos una alteración o una obstrucción de la arteria cerebral media izquierda en su segmento M1, vemos, bueno, en esta resonancia una hiperseñal muy característica. Si es el segmento superior de M2, vemos esta imagen y la que está más abajo si es el segmento inferior del M2. Ya el M3 se ve pocas veces, no es muy común. Cuando existe un infarto de las arterias penetrantes, la arteria de Percherón, ¿no? Pueden ver este tipo de lesiones, ¿no? Y así repasar cada una de estas. ¿Ok? Es importantísimo. Yo creo que esta es una de las imágenes que ustedes, si es posible, deberían descargar y tenerlas en el celular siempre para que puedan orientarse cómo es
o a qué nivel se va a presentar un infarto cerebral de acuerdo a la arteria comprometida. Esto es lo mismo, ¿no? Lo que le represento acá en una resonancia, le represento acá en una imagen, ¿no? También muy característico. Esta ya incluye incluso todas las alteraciones que puedan haber de la circulación posterior. La pica, ¿no? Un infarto de la arteria cerebelar posterior inferior es muy, muy frecuente también a tener en cuenta para poder reconocerlo. ¿Ok? Y ya cuando vemos en tomografía, claramente también vemos acá las hipodensidades que se van a ir presentando de acuerdo a la arteria afectada. Estas tres imágenes son importantísimas, creo que deberían de tenerlas siempre en mente para que puedan diagnosticar un paciente con un infarto cerebral y saber específicamente qué arteria está comprometida. No olvidarnos, ¿no?, de los pacientes que puedan llegar a la emergencia con sospecha de un infarto cerebelar. Es poco frecuente, es mucho menos frecuente, el diagnóstico se hace más complejo. No podemos utilizar para estos pacientes el NIS, por ejemplo, porque el NIS no evalúa patología de fosa posterior. Son pacientes que habitualmente llegan a la emergencia refiriendo vértigos. Son esos pacientes que llegan indicando que tienen mareos. Les ponemos medicamentos, les pasan los mareos y regresan nuevamente a la emergencia. Realmente en la práctica suele ser un poco más complejo el diagnóstico, se suele demorar más para hacer el diagnóstico del infarto cerebelar. Básicamente se hace por el alto índice de sospecha que podamos tener. Aparte del vértigo, diplopia, disfagia, disartria, debilidad facial, dismetría, ataxia, el paciente tenga inestabilidad para la marcha. Si llega un paciente que les dice que tiene vértigo, que ve doble y que tiene inestabilidad para la marcha, están en la obligación de pedirle sí o sí una tomografía cerebral. Ojo, que en la primera tomografía cerebral, como en las anteriores, en la primera imagen puede salir, o en realidad no podría salir ninguna alteración. ¿Ok? Así que esos pacientes tenerlos por lo menos en observación 24 horas para repetirles la imagen. Las tres tomografías que les muestro acá son características de pacientes con un segmento afectado en una arteria particular de la región posterior, ¿no? Ya se ve pues hipodensidades bastante claras, ¿no?, que me ayudan a definir la región donde está el infarto cerebral, pero quiero resaltar en la imagen de la tomografía que está al centro, ¿no?, cómo la arteria basilar tiene un aumento de la densidad. ¿Ok? Ya les había mencionado antes que esa hiperdensidad puede hallarse como signo temprano. Si en este paciente no encontrásemos ninguna alteración en fosa posterior, esa hiperdensidad de la arteria basilar me haría, asociado a los síntomas que tenemos acá, me haría sospechar de que este es un infarto de fosa posterior, incluso antes de las 24 horas, antes de tener una imagen ya bien definida como la que tenemos acá, ¿no? Y comparen un poco con la tomografía que está al lado derecho. Acá no se ve que haya una hiperdensidad de la arteria, ¿no? La arteria está prácticamente isodensa, ¿ok? No en todo se presenta, pero sí es algo que no tienen que dejar pasar. Entre el diagnóstico diferencial existen múltiples otras patologías que puedan condicionar a que el paciente tenga síntomas similares, ¿no? Nosotros los conocemos como stroke mimics. A tener en cuenta sobre todo la hipoglicemia, las convulsiones y que el paciente esté con un posictal y la migraña. ¿Ok? Los tres problemas principales que suelen hacer diagnóstico diferencial con el infarto cerebral. No olvidarse también, con menos frecuencia, pero que esta tiene que ser pensada como última opción, los síndromes conversivos, sobre todo en pacientes jóvenes con antecedentes psiquiátricos. ¿Ok? Después sigue una lista bastante grande en relación a meningitis, encefalitis, abscesos cerebrales, neoplasias, hemorragias, ¿no? Puede ser estados hiperosmolares, laberintitis, entre otras cosas, ¿ok? Pero tener en cuenta lo primero que les acabo de mencionar. Las guías internacionales nos indican de que nosotros tenemos que guiar nuestro manejo del infarto cerebral a través de algunos objetivos. ¿Okay? Estos objetivos van a estar dados con la finalidad de disminuir la secuela o la comorbilidad
en estos pacientes. Entre los objetivos principales tenemos que el paciente tiene que ser evaluado por un médico dentro de los primeros 10 minutos de llegada a la emergencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando un paciente viene con un déficit motor agudo en la emergencia, el triaje lo tiene que considerar como 1 o como 2, ¿ok? Si ya nos pegamos de manera estricta a lo que nos dice el triaje de Manchester, que es el que habitualmente utilizamos, el déficit motor menor a 24 horas es prioridad 2. Y la prioridad 2 se tiene que atender en un tiempo menor a 10 minutos. Ahí está la justificación del inicio de evaluación por el médico, que tiene que ser dentro de los primeros 10 minutos, ¿ok? Activación del equipo de stroke en los primeros 15 minutos. La tomografía cerebral tiene que ser realizada dentro de los 25 minutos. Esta tomografía debe ser interpretada como máximo en 45 minutos, y si nosotros decidimos administrar el tratamiento trombolítico al paciente, esta debería ser idealmente dentro de los primeros 60 minutos. ¿Ok? Dentro de los primeros 60 minutos. No digo que sea en el minuto 60, sino dentro de los primeros 60 minutos como objetivos en el manejo. En muchos hospitales se logra este tiempo. En el Hospital Revalidati, donde trabajamos, se logra hasta la interpretación de la tomografía. Créanme, no pasan ni 10 minutos, 10 o 15 minutos. El inicio de la administración del medicamento viene condicionado por varios factores. ¿Okay? En nuestro medio, la decisión del paciente, la decisión del médico, ¿okay? La decisión del paciente y la limitación del recurso. No todos los hospitales o no todas las personas tienen el soporte económico para administrar el tratamiento trombolítico, que suele ser bastante costoso. En cuanto al manejo del infarto cerebral, ya les decía antes, primero el ABC. En todo paciente que nosotros vemos en emergencia, el ABC, ¿ok? Vía aérea y ventilación. Si el paciente tiene un estado neurológico alerta y habla, no importa con disartria, el paciente está con una vía aérea permeable y está ventilando de manera adecuada. La C la vemos básicamente para los pacientes si tienen algún trastorno circulatorio, en el caso particular de un accidente cerebrovascular, un infarto cerebral, ver sobre todo el tema de la presión arterial. Y luego tenemos dos opciones terapéuticas, ¿ok? La primera opción terapéutica es tratamiento trombolítico. La segunda opción terapéutica es dar tratamiento como prevención secundaria. La primera opción de tratamiento, el tratamiento trombolítico, se da condicionado a ciertos factores que van a hacer de que el paciente no tenga riesgo de sangrado y que por lo tanto podamos lisar ese coágulo que pueda estar obstruyendo la arteria. ¿Okay? Si el paciente no cumple ciertos criterios, va simplemente para prevención secundaria a través de aspirina, atorvastatina, entre otras cosas. La primera opción de trombólisis, ¿ok? Puede ser a través de un trombolítico endovenoso o a través de una trombectomía mecánica. El trombolítico endovenoso que tenemos actualmente de uso comercial es el Alteplasa. ¿Ok? Es un medicamento bastante costoso en realidad. Es el RTPA, ¿no? Tiene las siglas del RTPA. Este medicamento viene en frascos de 50 miligramos y la dosis inicial es de 0, en realidad la dosis es de 0.9 miligramos por kilo de peso, como máximo 90 miligramos. Del cálculo que podamos sacar de estos 0.9 miligramos por kilo de peso, el 10% se pasa en bolo de manera inicial, administrado en 1 minuto. Lo que resta se pasa como dosis de mantenimiento en aproximadamente, bueno, en realidad en 1 hora. El 10% en un bolo y el 90% en 1 hora. ¿A quiénes tenemos que trombolizar? Tenemos que trombolizar a todos los pacientes que lleguen dentro de nuestro periodo de ventana. ¿Cuál es nuestro periodo de ventana? Es las 3 horas. ¿Ok? En algunos casos se puede extender hasta las 4 horas y media, pero principalmente son las 3 horas. ¿Ok? Existen algunos pacientes a los que no vamos a trombolizar, sobre todo por el alto riesgo de que puedan sangrar. ¿Cuáles son? Los pacientes que han tenido
un infarto cerebral, un trauma craneal severo, una cirugía intracraneal en los últimos 3 meses. ¿Okay? El paciente que tenga historia de hemorragia cerebral también, entre el paciente que tenga historia de diagnóstico reciente de un cáncer gastrointestinal, o que haya presentado una hemorragia digestiva en los últimos 21 días. Que el paciente pueda tener una coagulopatía y sobre todo que esté utilizando anticoagulantes orales. Si el paciente está utilizando anticoagulantes orales, estamos en la obligación de tomarle un perfil de coagulación o un INR con valores que son los que mencionan ahí, con valores mayor a 1.7 o un TP mayor a 15, se contraindica la trombólisis. ¿Ok? Y lo mismo sucede cuando hay plaquetopenia. De eso les hablaba cuando teníamos que al principio solicitar un perfil de coagulación o un hemograma y un hemograma al paciente. Entonces, si el paciente no tiene no tiene antecedente de coagulopatía ni tampoco usa anticoagulantes, ya les dije, no pedimos estos exámenes, al menos no desde el principio, sobre todo para que no pueda condicionar demoras en cuanto a la decisión de trombolizar al paciente. Ya les decía, ¿no? La indicación es dar tratamiento trombolítico a los pacientes cuando están dentro de las primeras 3 horas de haber iniciado el infarto cerebral, ¿no? Y que se tenga la certeza de que son 3 horas. Podemos administrar el tratamiento trombolítico al paciente entre las 3 y las 4 horas y media, ¿ok? Salvo que tenga alguna de estas condiciones que estoy mencionando acá. Se han hecho varios estudios, ¿no? El NINS, el ECAS, el ECAS-2, el ECAS-3. El ECAS-3, cuando valora la posibilidad de trombolizar a los pacientes entre las 3 y las 4 horas y media, excluye a un grupo significativo de pacientes. Y ese grupo de pacientes son aquellos que tienen más de 80 años, los que tienen diabetes y que han tenido un infarto cerebral previo, los que tienen un IS bastante alto, que tienen un infarto cerebral severo, ¿no? Un IS mayor a 25, los que están utilizando anticoagulantes orales o los que tienen a través de una tomografía evidencia de una lesión cerebral que comprometa más de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media. En estos pacientes no se le debería dar trombolíticos si llegan entre las 3 y las 4 horas y media. Las últimas guías, sobre todo la actualización del año pasado, la del 2021, menciona de que si bien estos han sido criterios de exclusión en un estudio, cada médico debería de valorar la posibilidad de administrar el trombolítico en los pacientes entre las 3 y 4 horas y media, a pesar de que puedan tener cualquiera de estos factores. Estrictamente nosotros sí estamos considerando y habitualmente los excluimos a estos pacientes por el alto riesgo de sangrado que puedan tener. La otra manera de tratar a los pacientes es utilizando una trombectomía mecánica, ¿no? Hacer una trombectomía endovascular. Similar al cateterismo en el paciente con el infarto de miocardio, ¿okay? Se ingresa con una sonda a través de la arteria radial o a través de la arteria femoral, se llega hacia la circulación cerebral, se identifica la arteria obstruida y a través de varios sistemas se realiza la extracción del coágulo que pueda estar obstruyendo el flujo sanguíneo cerebral. Hay indicaciones específicas para poder hacerlo dentro de las primeras 6 horas, sobre todo que el paciente tenga un ranking pre-stroke, un ranking basal de 0 a 1, o sea que significa que no tenga una discapacidad significativa, que haya evidencia de una obstrucción en un vaso grande, ¿no? Que sea esta en la arteria carótida, o que sea en el segmento M1 de la arteria cerebral media, que sea mayor de edad, que tenga un IS de 6, o sea que ya sea un infarto moderado, y que tenga un ASPEX más de 6. ¿Okay? Esos son los criterios estrictos para que un paciente pueda entrar a terapia endovascular en las primeras 6 horas. A partir del 2015, en realidad han salido muchísimos estudios, muchísimos, ¿no? El MacLean, bueno, son varios. De estos, los dos que tienen mayor significancia son el Down y el Diffuse 3. Estos estudios han ampliado la ventana de trombectomía mecánica a un tiempo mayor de 6 horas, incluso poniendo un límite de 24 horas. ¿Ok?
¿Esto a partir de qué? A partir del uso de la tomografía por perfusión, con perfusión, y el uso de la resonancia magnética. ¿Cuál es el fundamento de esto? El fundamento es básicamente definir qué paciente tiene un infarto, o sea, cuánto de infarto tiene el paciente y cuánto de zona de penumbra. Si el paciente, a pesar de que han pasado varias horas, tiene una zona de infarto, una zona de core bastante pequeña y una zona de penumbra bastante grande, ¿okay? Es cerebro que se puede recuperar. Si es así, se realiza la trombectomía mecánica incluso hasta las 24 horas. Si este paciente tiene una zona de infarto bastante grande y que esta está muy próxima, casi no tiene zona de penumbra, ya el daño está hecho y ahí no se puede hacer nada. ¿Ok? Eso es básicamente en términos simples lo que nos dice el down y el diffuse, y por lo tanto nos ha ampliado la ventana hasta las 24 horas. Y en Perú casi no lo hacemos. Algunos centros particulares, sobre todo, que tienen posibilidad de trombectomía mecánica 24 horas, lo hacen. Aparte de dar el tratamiento trombolítico, nosotros tenemos que manejar otros factores que pueden influir en el desenlace del paciente, como en el pronóstico a largo plazo. ¿Okay? Lo primero es el manejo de la presión arterial. Si nosotros tenemos un paciente al que no le vamos a administrar tratamiento trombolítico, o sea, puede ser un paciente que viene después de un día, ¿no? A las 24 horas de haber tenido el infarto cerebral, se quedó en la casa, nadie lo trajo y los familiares le identifican al paciente recién hoy día y deciden traerlo, y resulta que tenía todo el problema desde ayer. Podemos mantenerlo con presiones arteriales incluso menores, o sea, hasta 220 sobre 120, ¿ok? Llega el paciente, tiene 200 sobre 100, no se preocupen, tranquilos. Le bajarán la presión, pero en los próximos días no hay necesidad imperiosa de bajarle la presión en ese momento, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el sistema de autorregulación cerebral está afectado tras el infarto. Y lo que va a hacer nuestro cerebro con un infarto es aumentar la presión arterial para mejorar la perfusión en la zona de penumbra. Si el paciente no va a entrar a terapia trombolítica, tranquilos, tenemos que mantenerlo al paciente con presiones arteriales elevadas, ¿ok? Nunca más de 220 sobre 120. Si vamos a administrar tratamiento trombolítico al paciente, en ello sí tenemos la obligación de bajarle aún más. El tope es 185 sobre 110. ¿Okay? Si el paciente llega con un valor superior a tenemos que bajarle de inmediato. Es una emergencia hipertensiva. Y para el tratamiento inmediato de esta hipertensión, se hace uso de antihipertensivos por vía endovenosa, el abetalol, el caripino, la hidranacina, el enalaprilato. El que mejor actúa y el que recomienda la guía es el labetalol. Se debe administrar de 10 a 20 miligramos endovenoso y se puede repetir 2 a 3 veces. ¿Ok? El labetalol se utiliza diluido en 20 mililitros y se administra en un tiempo que va entre 1 a 2 minutos de forma directa. ¿Ok? A los 5 minutos como máximo valoramos nuevamente la presión arterial. Esta debería de disminuir. Después de que hemos trombolizado al paciente, lo ideal es mantener al paciente con presiones arteriales menores a 180 sobre 105. ¿Y qué pasa si sobrepasamos estos valores? Existe alto riesgo de que el paciente que tiene un infarto cerebral haga transformación hemorrágica. ¿Okay? Por otro lado, tenemos que manejar también la temperatura, evitar que el paciente tenga temperatura mayor a 38 grados, evitar que el paciente haga hiperglicemia y sobre todo de que haga hipoglicemia, ¿no? Y evitar que el paciente haga hipoxemia. Solo se administra oxígeno al paciente que tenga saturación de oxígeno menor a 94%. Si su saturación está dentro del normal, más del 94%, olvídense del oxígeno, ¿ok? Postrombolítico, ¿qué tenemos que hacer? De manera inmediata, el examen neurológico. Cada 15 minutos las primeras 2 horas, cada 30 minutos las siguientes 6 horas y cada hora las siguientes 16 horas para identificar si el paciente está mejorando o si tiene alguna complicación asociada al tratamiento trombolítico. Tenemos que vigilar la vía aérea, tenemos que vigilar los accesos periféricos y tenemos que vigilar los signos de sangrado. Ojo, el tratamiento trombolítico no está exento de complicaciones.
Cuando nosotros decidimos trombolizar a un paciente, sobre todo la trombólisis endovenosa, tenemos que explicarle al paciente que la posibilidad de que este paciente se recupere o de que su lesión neurológica o que su compromiso neurológico disminuya es de 34%. Pero existe un 6% de pacientes que se pueden complicar. Y cuando digo complicaciones, significa que pueda generar un sangrado mayor. ¿Cuáles son los sangrados mayores? Una hemorragia intracerebral o una hemorragia gastrointestinal. ¿Ok? Existen esos riesgos. Por eso tenemos que vigilar accesos periféricos y signos de sangrado. Tenemos que vigilar la vía aérea, porque el tratamiento trombolítico también tiene riesgo de hacer anafilaxia, sobre todo angioedema. ¿Ok? Entonces, en esos pacientes tenemos que estar siempre viendo cómo va su vía aérea. Bien, continuamos rápido con este tema del ataque isquémico transitorio. Es un breve episodio de disfunción neurológica, ¿no? Con síntomas y signos característicos de un infarto cerebral, o con una isquemia cerebral en realidad, que van a resolverse antes de las 24 horas. El concepto es así, antes de las 24 horas. Pero vemos que la mayor parte de los pacientes tienen una resolución antes de la primera hora. ¿Ok? Son pacientes en los que en una tomografía cerebral, sobre todo, no se va a evidenciar ninguna lesión asociada a un infarto, y tener en cuenta que es un símil a la angina inestable. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente cardíaco y presenta angina inestable? Sabemos que en algún momento se va a infartar. Lo mismo sucede con el infarto cerebral. Si el paciente presenta TIA, este paciente tiene alta probabilidad de que en un periodo de tiempo corto presente un infarto cerebral, ¿no? Ya una lesión establecida. Podemos ver que cuando un paciente tiene un TIA, en menos de un mes existe hasta 30 veces la probabilidad de que si no recibe tratamiento, presente un infarto cerebral, ¿no? Por ello, tenemos la obligación de poder reconocer a aquellos pacientes que tienen un accidente isquémico transitorio, buscarles la causa y tratar a estos pacientes, ¿ok? Estos pacientes no los podemos pasar por alto. Esta es información fundamentalmente estadística. Sabemos que del 7.5 al 17.4% de los pacientes van a presentar un infarto cerebral, un stroke como tal, dentro de los 3 primeros meses si no han llevado un tratamiento adecuado. El 80% de los infartos son evitables, ¿ok? Porque estos han tenido síntomas que nos han estado dando alguna indicación de que van a presentarse. El 20% de los infartos cerebrales presentaron TIAs, ¿ok? El 34% de los pacientes con TIA tienen lesiones isquémicas en la resonancia, ¿ok? Catalogadas como infartos menores. Es importante eso. Ahora les digo, el diagnóstico del TIA es fundamentalmente diagnóstico clínico, ¿ok? En los últimos años ha tomado mucha relevancia el diagnóstico por imágenes. Y lo que nosotros habitualmente hacíamos es que el paciente, bueno, le diagnosticábamos clínicamente que ya se habían resuelto los síntomas neurológicos, le hacíamos una tomografía cerebral, y como en la tomografía cerebral sin contraste no encontrábamos nada, ok, esto es un TIA, ok. Pero hay que tener en cuenta que hay un porcentaje, 34% de estos pacientes, a los que se les hace una resonancia y van a tener lesiones en la resonancia. Lesiones muy pequeñas, que generalmente no se van a manifestar o incluso se pueden resolver de manera rápida, ¿no? Entonces, muchas veces a los pacientes que tienen TIA, los catalogamos como un TIA y realmente tenían un infarto menor. Esos pacientes que tienen un IS menor a 5, menor a 3, porque están teniendo infartos lacunares. Esta es una imagen de resonancia magnética donde podemos evidenciar infartos pequeños, ¿no? Infarto lacunar por esta zona, acá hay otros más pequeños. A nivel cortical, miren, imaginen, un infarto como este, a nivel cortical, este casi no te da síntomas, ¿no? Además, de repente, por la zona donde está el dedito del paciente se le caerá y nada más. Y muchas veces lo interpretamos solo como si fuese un TIA. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? En los centros donde tengamos resonancia magnética, tenemos que pedirle sí o sí una resonancia magnética a este paciente que ha hecho un TIA para poder determinar que efectivamente es un TIA. Si vemos a un paciente y ya le hicimos el diagnóstico, tenemos que estratificar el riesgo. Ok, este paciente tiene un TIA. Ya está bien. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que valorar cuál es el riesgo del paciente, cuál es la probabilidad de que este paciente me haga un infarto al segundo día, a los 30 días o a los 90 días. Existen múltiples escalas.
la escala California, el ABCD1, el ABCD2, han sacado un ABCD3 incluso, ¿ok? Se habla de que el ABCD2 no tiene mucho, han puesto en cuestión, porque no representa de manera exacta el riesgo que pueda valorar el paciente, pero es la única herramienta que ha sido más difundida a nivel de la medicina y es una herramienta en la que nos podemos apoyar y la utilizamos mucho, ¿ok? Si podemos recordar de memoria, perfecto. Edad mayor a 60%. La A de age. La B de presión arterial, blood pressure. Si tiene más o una presión mayor o igual a 140/90, le ponemos un punto. Si el paciente tiene alteraciones neurológicas como una debilidad unilateral, 2 puntos. Una alteración del habla sin debilidad, 1 punto. Si la duración del paciente, si el infarto, perdón, si el TIA se ha resuelto dentro de la primera hora, solo le ponemos 1 punto, pero si ha durado más de 1 hora, le ponemos 2 puntos. Y si tiene diabetes, 1 punto más, ¿ok? Valoramos de 0 a 7 puntos. Si tiene 7 puntos, es un paciente con alto riesgo. Existe una probabilidad alta de que este paciente al segundo día haga un infarto cerebral, ¿ok? ¿Qué significa? 8%. Pues si este paciente tiene un bajo riesgo, 0 a 3%, significa que para mañana, para pasado mañana, 1% de probabilidad de que haga un infarto cerebral que se aproxima a lo al riesgo que tiene la población en general. En cuanto al tratamiento, ya se ha hablado mucho, desde el año 2013, que salió el estudio Change, que mencionaba que no deberíamos dar solo un antiplaquetario como tratamiento del paciente con TIA. ¿Ok? Podemos utilizar aspirina, podemos utilizar clopidogrel, podemos utilizar clopidogrel con aspirina, podemos utilizar dipiridamol con aspirina. ¿Ok? Nunca dejen de utilizar un antiplaquetario. La indicación es que siempre utilizamos un antiplaquetario. Lo óptimo es utilizar terapia dual, doble antiplaquetario, ¿ok? Se han hecho estudios, cito un estudio de clopidogrel y aspirina, ¿ok? Comparan con aspirina y un placebo y determinan que el clopidogrel con aspirina disminuye el riesgo de infarto cerebral a los 30 días. Se hace otro estudio con ticagrelor y aspirina versus aspirina sola y esta también identifica de que existe menos riesgo de que el paciente haga un infarto en los próximos 30 días, ¿ok? El problema es que cuando damos terapia dual, también aumenta ligeramente el riesgo de sangrado cerebral, o en realidad un sangrado mayor. Ya también a través de los estudios que se hacen, se ha podido determinar que lo ideal es utilizar 21 días. Si nosotros utilizamos la terapia dual con doble antiplaquetario durante 21 días, disminuimos el riesgo de que el paciente nos haga un infarto cerebral y el riesgo de que este paciente haga una complicación hemorrágica se mantiene al mínimo. Pasados los 21 días, el riesgo de sangrado aumenta. Por lo tanto, las últimas guías nos recomiendan que deberíamos iniciar con una terapia dual en el paciente de manera temprana, que significa administrar dentro de las primeras 12 horas de haber reconocido al paciente con el diagnóstico de TIA, ¿ok? Y que este tratamiento debe durar solo 21 días. A partir del día 22, solo se debería administrar un antiplaquetario y que se quede con eso hasta que reciba los controles posteriores por neurología e identificar, ¿no?, si hay alguna causa oculta que puede estar condicionando a esto. ¿Ok? Literatura importante, como los libros de emergencia, el Tintinali nos recomienda incluso que como terapia de primera línea deberíamos utilizar la aspirina con el dipiridamol. ¿Ok? Aparte hay muchos pacientes que necesitan anticoagulación, sobre todo aquellos que hemos reconocido que la causa es cardioembólica, ¿no? Si hemos identificado que el paciente tiene una fibrilación auricular con un accidente isquémico transitorio, debemos de dar anticoagulantes. Habitualmente no lo hacemos en emergencia. La anticoagulación se inicia cuando el paciente está en piso, sobre todo porque el estudio de estos pacientes se debe hacer ya en piso. ¿Qué estudio debemos que hacer? Fundamentalmente hacer estudios, eh, estudios cardíacos, una ecografía, hacer un electrocardiograma, hacer un Holter y valorar
si tiene alguna alteración en la circulación cervical a través de una ecografía Doppler arterial de los vasos cervicales. ¿Ok? Y bueno, tengo que mencionarles de todas maneras el uso de estatinas siempre a estos pacientes. Pasamos finalmente a accidente cerebrovascular hemorrágico. Como ya les dije, es un porcentaje bastante pequeño dentro de este síndrome. ¿Okay? El concepto es que va a suceder una ruptura de los vasos cerebrales con extravasación de sangre que va a condicionar alteraciones cerebrales específicas. ¿Okay? En estos pacientes, si bien el porcentaje, como les decía, es menor, la mortalidad y la morbilidad es bastante alta. La mortalidad en los pacientes es mayor al 50% a los 30 días. Y de estos, la mitad incluso puede fallecer dentro de las primeras 48 horas. ¿Okay? Una idea más clara. De cada 5 pacientes, solo un paciente puede tener independencia a los 6 meses. Solo un paciente va a ir al baño solo, va a caminar solo, va a comer solo a los 6 meses. Solo uno de 5. Los otros 4 van a quedar con secuelas significativas. ¿Okay? Todo depende de la severidad del sangrado cerebral que pueda presentarse. La fisiopatología, muy similar a lo que sucede también con el infarto cerebral. Va a haber un estrés crónico sobre las paredes vasculares, sobre todo condicionadas por algunas, alteraciones vasculares, ¿no? Sobre todo ya sabemos que el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes pueden condicionar al estrés crónico, ¿okay? Donde va principalmente generarse una fragmentación, una degeneración y el desenlace de una ruptura del vaso. La etiología, fundamentalmente asociada a hipertensión arterial, ¿no? Puede estar asociada a diatesis hemorrágicas, algunas coagulopatías. En los ancianos, la angiopatía amiloide, en las personas jóvenes, aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas, y obviamente también puede estar asociada al trauma. El trauma es un tema que no lo vamos a tratar ahora, ¿no? Las hemorragias intracerebrales condicionadas a trauma vienen a ser catalogadas como traumatismo cráneoencefálico, eso es otro capítulo, ¿ok? Situaciones de hipertermia o hipotermia pueden generar también hemorragias intracerebrales, drogas, ¿no? El consumo de cocaína puede generar una vasoconstricción, un vasoespasmo cerebral severo, condicionar a que el paciente pueda generar también estrés vascular y por lo tanto una extravasación y hemorragia cerebral. Los tumores, no olvidarse, hay un grupo importante de pacientes que tienen tumores primarios o metástasis cerebrales que los pueden desarrollar por mucho tiempo porque de un momento a otro llegan con déficit motor agudo a la emergencia y que resulta que el tumor sangró, ¿no? Es bastante frecuente. Una forma diferente de clasificar básicamente es en relación a que el paciente pueda tener enfermedad de microvaso o de macrovaso. Microvaso, angiopatía mieloide, característica de los ancianos, sobre todo las personas mayores de 80 años. La enfermedad macrovascular, asociada principalmente a aneurismas y malformaciones arteriovenosas, sobre todo en personas jóvenes. ¿Ok? Principales hemorragias, ¿no? Un hematoma epidural, ya les decía, asociado a trauma, básicamente por ruptura arterial, un hematoma subdural, también asociado a trauma por ruptura de vasos venosos, ¿ok? El hematoma subdural en raras veces se puede presentar de manera espontánea, son muy, muy raras veces. La hemorragia subaracnoidea y la hemorragia intracerebral. Acá nos falta la hemorragia intraventricular, que se puede presentar como un compromiso asociado a una hemorragia intraparenquimal o de manera aislada también. A través de imágenes podemos ver, ¿no? Los primeros son un hematoma epidural, en la parte frontal del lado derecho, ya les decía asociado a trauma, un hematoma subdural agudo con una hiperdensidad bastante marcada en la zona temporoparieto-occipital del lado derecho, un hematoma subdural crónico con una hipodensidad similar a la anterior, pero isodenso, ¿no? Una hemorragia intraparenquimal, ¿ok? Ahí se ve claramente. Cuando esta hemorragia intraparenquimal es de focos múltiples y está asociada a trauma,
suele conocérsela como contusión hemorrágica. La hemorragia subaracnoidea, que puede ser traumática o no traumática, ahora vamos a tratar sobre todo la no traumática. La hemorragia intraventricular que les mencionaba hace un momento, que sobre todo va a estar asociada a hemorragias de ganglios basales muy próximas a los ventrículos y algunas lesiones axonales difusas que pueden tener algunos sangrados muy pequeños en ciertas zonas específicas del cerebro. Como ya les decía anteriormente, en el infarto cerebral es importantísimo el tema de la historia clínica, ¿no? Hoy hablaba una persona que conozco, que en neurología básicamente es exploración, ¿no? La exploración neurológica es fundamental. Estamos perdiendo mucho en los últimos años nuestro conocimiento sobre la historia clínica y el examen físico que le tenemos que hacer a los pacientes, pero créame que es lo más importante. Con los alumnos que he visto, con los que hemos estado en la práctica, hemos visto pacientes con infarto cerebral, con hemorragia cerebral, y con clínica podíamos identificar incluso que los pacientes tenían hipertensión endocraneana, que tenían, no sé, una hemorragia en un determinado lugar del cerebro. Cuando hacemos la historia, valorar, como les mencioné antes, factores de riesgo, ¿no? Sobre todo factores de riesgo asociados a hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, antecedentes de hemorragia intracerebral, antecedentes de medicamentos que puedan tener, que puedan tomar, sobre todo anticoagulantes, ¿no? Y determinar cómo fue que el paciente presenta inicialmente los síntomas, ¿no? Si hubo o no cefalea, si esa cefalea fue de inicio súbito, si esta cefalea fue catalogada como la peor que tuvo el paciente, si presentó vómitos, si tiene algún grado de alteración de conciencia, o si el paciente está presentando convulsiones. Muchos pacientes que tienen hemorragia cerebral pueden llegar con convulsiones, porque ya sabemos que la sangre se comporta como una sustancia que irrita la corteza y por lo tanto empieza a presentar convulsiones. El examen físico es lo que les mencioné también, lo que les menciono siempre. Primero el A, B, C. Más aún en estos pacientes. El hecho de que haya una lesión cerebral ocupante y que va a condicionar un aumento de la presión intracerebral en muchos de los casos, va a generar una alteración de su estado de conciencia. Y la alteración del estado de conciencia hace que el paciente pierda esos reflejos de protección de la vía aérea. El paciente muchas veces va a perder el reflejo de oxígeno, no va a vomitar, o si vomita no va a poder expulsar el vómito, la lengua pierde la tonicidad y empieza a obstruir la vía respiratoria, por lo que en muchos casos necesita una vía aérea definitiva, ¿ok? Que puede ser una intubación endotraqueal. Pero con que pongamos muchas veces una cánula de Mayo, un tubo orofaringio y con eso ayudar al paciente, también es suficiente mientras continuamos con el examen y determinamos la causa de la alteración de conciencia. Una vez que evaluamos el nivel de conciencia, tenemos que evaluar función de las pupilas. Están mióticas, están midriáticas, están anisocóricas, ¿okay? Me da datos importantes. Alteraciones oculares. Pueden ver en esta imagen cómo el paciente tiene desviación conjugada de la mirada hacia el lado derecho. Ya les dije, cuando el paciente tiene una lesión cerebral extensa, el paciente mira su lesión. O sea, la desviación de la mirada va a ser conjugada hacia el lado de su lesión. ¿Ok? Entonces es importante valorar eso también. Los reflejos osteotendinosos, ya sabemos que el paciente que tiene lesión en la primera motoneurona va a tener hiperreflexia. Tenemos que ver si este paciente tiene signos meningios, ¿no? Pensando en la posibilidad de que pueda ser una hemorragia subaracnoidea. La sangre produce irritación meningia y por lo tanto hay rigidez, ¿no? Y claro está el déficit motor, sobre todo teniendo en cuenta muchas veces si este paciente está haciendo o está presentando signos de descerebración o de decorticación. Como en el infarto cerebral es importantísimo también en este punto solicitar una tomografía cerebral. Ya les decía, la tomografía sobre todo es para poder descartar una hemorragia cerebral en el paciente que tiene un déficit motor agudo. ¿Ok? Así que es el examen, es la primera opción dentro de nuestros exámenes, de nuestros estudios por imágenes que tenemos que realizar.
No solo porque nos da el diagnóstico, sino también porque nos da el pronóstico. Existe un índice, el índice de hemorragia cerebral, ¿ok? Que nos valora pronóstico y la mortalidad del paciente a los 30 días, ¿no? Puede haber hemorragias muy pequeñas, ¿no? Catalogadas como un punto, donde nos va a dar una mortalidad de 13%, pero hay hemorragias con 5, con 6 puntos, donde la mortalidad a los 30 días es 100%, ese paciente se va a morir sí o sí. ¿Y qué nos da? O sea, ¿en base a qué ítems podemos determinar la mortalidad del paciente? Primero, en función al nivel de Glasgow con el que ha llegado el paciente. ¿Okay? Mientras más profundo sea su coma, obviamente más puntos dentro del índice, ¿no? Si el Glasgow de 3 a 4, 2 puntos. También determinamos en función al volumen de la hemorragia intracerebral, poniendo como punto de corte 30 mililitros. Si la hemorragia tiene o no compromiso ventricular. ¿Okay? Si el origen es infra o supratentorial. Si este paciente tiene 80, más de 80 o menos de 80 años. ¿Ok? Ese es el índice, cada uno te da una puntuación, con eso determinamos, y es lo que nos hace conversar con los familiares de los pacientes, ¿no? Si yo tengo un paciente con un índice en 6, por ejemplo, tengo que salir y decirle a los familiares que la probabilidad de que vaya a fallecer el paciente es altísima y que tienen que estar preparados, ¿no? Independientemente de todo lo que hagamos por cómo se está presentando la enfermedad. ¿Ok? Ejemplos, estos son ejemplos de hemorragia intracerebral. Tenemos una hemorragia intraparenquimal en la primera imagen con algo de hemorragia subdural, perdón, con algo de hemorragia subaracnoidea en la zona que estoy señalando. Esta otra imagen, ¿no? Claramente una hemorragia intraparenquimal con un compromiso ya intraventricular, se puede ver sangre con un nivel en el asta posterior del ventrículo lateral del lado derecho. Y en esta otra imagen se ve no solo sangrado intraparenquimal, sino sangrado en la asta posterior del ventrículo, de ambos ventrículos, ¿no? La asta posterior de ambos ventrículos. Saber también que con la tomografía podemos determinar si el paciente está haciendo hipertensión intracraniana y por lo tanto desviación de la línea media. Mira, vemos claramente acá cómo está desviando la línea media, acá desvía incluso un poco más y acá muchísimo más, ¿no? Es lo que nosotros hablamos o lo conocemos como una hernia subfalciana. Estos pacientes habitualmente tienen una anisocoria marcada con un nivel de conciencia bastante disminuido. ¿Podemos hacer tomografía con contraste o angiotomografía? Sí, son casos particulares, ¿ok? Lo fundamental es realizarlo en las primeras 6 horas, uno, para ver si el paciente tiene enfermedad macrovascular que haya condicionado la hemorragia cerebral, que significa que el paciente tenga un aneurisma, una malformación arteriovenosa, y lo segundo es para predecir riesgo de expansión del hematoma, ¿ok? Los pacientes en quienes podemos ver fuga del contraste, una extravasación, como vemos en la segunda imagen, vemos un puntito por donde está escapando el contraste dentro del hematoma. Estos pacientes tienen alto riesgo que dentro de las primeras 6 horas haga una expansión de ese sangrado. ¿Okay? Y esta es una secuencia. La primera es una tomografía cerebral sin contraste, la segunda es su angiotem, donde vemos el punto, ¿okay? Por donde está fugando el contraste, y la tercera vemos la tomografía de este mismo paciente con un crecimiento significativo de la hemorragia, incluso con compromiso intraventricular. ¿Ok? Empeora el pronóstico. Luego tenemos la hemorragia subaracnoidea. ¿Ok? La hemorragia subaracnoidea es bastante frecuente. Es un sangrado que se va a localizar entre la pía madre y el aracnoides y que tiene fundamentalmente causa macrovascular. ¿Ok? Me refiero a la hemorragia subaracnoidea no traumática. ¿Ok? Tiene causa macrovascular. Dentro de ellas, fundamentalmente asociadas a aneurismas cerebrales. Lo característico es que se presenten en pacientes mujeres, jóvenes, sin alteraciones anteriores y que van a llegar con cefalea, con alteración de conciencia y con algún déficit motor. Es importante que una vez que nosotros tengamos la sospecha o hayamos hecho el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea, debemos determinar la escala de Han and Hest con la finalidad de determinar qué
gravedad, mortalidad y sobrevida del paciente. A mayor Hang-Angst, mayor mortalidad, ¿no? Un paciente con un Hang-Angst de 5, por ejemplo, que viene en coma profundo, con una rigidez de cerebración, con un aspecto de moribundo, ¿okay? Este paciente va a tener una sobrevida solo de 10%, con severa discapacidad, pero solo de 10%, ¿ok? A diferencia del que viene con una escala de 1, ¿no? Asintomático, mínima cefalea, con leve rigidez de nuca, le encontramos en la tomografía una hemorragia subaracnoidea, tranquilo, este paciente hay que estudiarlo, ¿no? Tenemos que observarlo por el riesgo de que pueda resangrar, pero su pronóstico es mejor. Una vez que obtenemos la tomografía cerebral, tenemos que catalogar o determinar cuál es la escala de Fisher en este paciente. Útil, ¿por qué? Porque nos ayuda a predecir el riesgo de vasoespasmo. Todo paciente que tiene sangrado en el cerebro puede convulsionar o pueden las mismas arterias condicionar a que, el mismo sangrado condicionar a que las arterias hagan vasoespasmo. El calcio que tiene la sangre va a condicionar a que el paciente pueda desarrollar cierto grado de vasoespasmo. Entonces, mientras más sangrado tenga en el espacio subaracnoideo, más riesgo de vasoespasmo. ¿Ok? Por eso se determina la escala de Fisher en los pacientes. El tratamiento de las hemorragias intracerebrales es la que ya hemos mencionado antes, A, B, C. ¿Ok? Vía aérea, ventilación y circulación. Luego viene el tratamiento de soporte, ¿ok? Y la prevención de la injuria secundaria. La lesión del cerebro que ya está dada, esa no podemos solucionarla con nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que ese sangrado, que ese aumento de la presión arterial, que ese aumento de la presión intracerebral generen más lesión en la zona periférica al sangrado. ¿Ok? ¿Cómo damos tratamiento a este nivel? Previniendo que el hematoma se expanda, previniendo el desarrollo de edema, previniendo el desarrollo de una hidrocefalia obstructiva y por ende una herniación cerebral. ¿Ok? Los objetivos principales dentro del tratamiento es, en caso de que el paciente reciba anticoagulación, que es muy frecuente, ¿ok? Dar tratamiento para revertir la anticoagulación de manera inmediata. Controlar la presión arterial, controlar la presión intracerebral y valorar la necesidad de cirugía de este paciente. Los objetivos secundarios ya es el manejo de los otros problemas que puede haber el paciente, ¿no? Si ha convulsionado, por ejemplo, tendríamos que darle algún anticonvulsivante. No a todos los pacientes con hemorragia cerebral le dan anticonvulsivante. Ojo, porque vemos muchos médicos que suelen, el paciente tiene una hemorragia cerebral y de saque le ponen fenitoína. No es así. Solo si el paciente ha convulsionado, tiene riesgo de convulsiones, damos tratamiento anticonvulsivante, ¿ok? Y lo mismo sucede con el control de la glicemia, con el control de temperatura y valorar de manera temprana que estos pacientes sean manejados en la unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la presión arterial, ¿cómo tenemos que manejar? Si el paciente tiene una hemorragia intracerebral, podemos permitirnos manejar al paciente con presiones arteriales un poco más altas. ¿Ok? Si el paciente, por ejemplo, llega a la emergencia con valores de presión arterial menores, o bueno, que van entre 150 y 200 como presión sistólica cuando llegan a la emergencia, podemos a estos pacientes mantenerlo con presión arterial de 140, sin ningún problema. ¿Ok? Si el paciente tiene valores mayores a 200 al ingreso, la presión con la que tendríamos que manejarlo es más o menos en promedio 180 milímetros de mercurio. ¿Ok? En los pacientes con hemorragia subaracnoidea, en ellos tenemos que disminuirles aún más la presión arterial porque tenemos que prevenir el riesgo de que estos presenten un resangrado o una ruptura de esa lesión vascular que ya tienen. ¿Ok? Con ellos el objetivo es la presión arterial sistólica entre 120 y 140. Luego tenemos que realizar el manejo empírico de la presión intracraneal, ¿ok? Importante, la sospecha clínica, ¿no? A través de imágenes, ya les mencionaba antes, podemos determinar si tiene hipertensión endocrinal y lo ideal es tener un monitor de presión arterial a través de un catéter intraventricular que lo realicen y lo hacen los neurocirujanos en ambientes ya controlados, ¿ok? A todo paciente, ¿no? Todo paciente que viene con una lesión neurológica tenemos que ocupante como una hemorragia cerebral, tenemos que mantenerlo con una cabecera a 30 grados y en posición neutra. Eso mejora el flujo venoso cerebral, ¿ok?
mejora el drenaje venoso cerebral y por lo tanto disminuye la presión intracraneal. ¿Podemos utilizar medicamentos? Sí, el mannitol al 20%, que lo tenemos y es ampliamente utilizado en los hospitales, 1 gramo por kilo de peso como dosis inicial, y luego administramos la mitad de esa dosis, o sea, 0.5 gramos por kilo, cada 4 a 6 horas. Podemos utilizar solución salina hipertónica también, ¿ok? Cloruro de sodio al 3%, al 7.5%, al 21%, al 23%, siempre que podamos controlar los niveles de sodio cada 4 horas. Es complicadísimo, pero es también otra opción que tenemos. Y la otra manera de manejar el tema de la presión intracraneal es a través de la presión de CO2. ¿Ok? Tenemos que mantener una presión de CO2 entre 30 a 35 milímetros de mercurio. Esto básicamente como puente en el caso de que el paciente vaya a entrar a sala de operaciones es la última opción que tenemos y se hace cuando el paciente está intubado, sedado y en ventilación mecánica. Ya les mencionaba hace un momento también que es importantísimo la reversión de la anticoagulación. En los últimos años, muchísimos pacientes están utilizando anticoagulantes, ¿ok? Y esos anticoagulantes los llevan a que el paciente presente una hemorragia intracerebral. Si el paciente usa, acá está mejor. Si el paciente usa antagonistas de la vitamina K, ¿ok? Tenemos que valorar el INR. Lo ideal es mantenerlos con un INR menor a 1.2. Si el INR está en 1.3 y en 1.9, tenemos que administrar concentrado de complejo protrombínico de 10 a 20 unidades por kilo de peso. Si el INR es mayor a 2, duplicamos la dosis. Incluso podemos ir hasta 50 unidades por kilo de peso y asociarlo a vitamina K, una ampolla de fitomenadiona. ¿Ok? Ustedes me dirán, doctor, ¿y el plasma fresco congelado? Ya no estamos utilizando por lo general el plasma fresco congelado, salvo que no tengamos concentrado de complejo protrombínico. El plasma fresco congelado ha demostrado que es aumentar, cuando administramos el plasma fresco, aumentamos el volumen sanguíneo del paciente, ¿ok? Tiene más riesgo de reacciones transfusionales, tiene más riesgo de transmisión de enfermedades frente al complejo de concentrado protrombínico, que es un medicamento mucho más comercial y sobre todo por el efecto de la reversión de la anticoagulación, con el concentrado de complejo protrombínico es muchísimo más rápido. ¿Ok? Por eso ponía acá plasma fresco congelado ya en desuso. ¿Ok? Podemos administrar vitamina K, 5 a 10 miligramos, en realidad 10 miligramos, la ampolla viene de 10 miligramos de fitomenadiona, y el concentrado de complejo protrombínico. ¿Ok? Si el paciente utiliza otros anticoagulantes, ¿okay? Tendremos que valorar si este paciente ha tomado dentro de las últimas 2 horas. Si este paciente ha tomado hace 2 horas, podríamos administrar carbón activado para que no se absorba este medicamento. ¿Ok? Pero si lo ha tomado, ¿no? Tendremos que buscar el antídoto, ¿no? Para el Andaxanet, para el Apixaban, para el Rivaroxaban y para el Dabigatran, el Idarucizumab, siempre no puedo mencionar, Idarucizumab, ¿ok? Si no están disponibles estos antídotos, complejo de concentrado protrombínico, y en el caso del Dabigatran, incluso podemos dar hemodiálisis, terapia de reemplazo renal, ¿ok? Y si el paciente ha estado utilizando heparina no fraccionada, protamina. Si es heparina de bajo peso molecular, sulfato de protamina. Sobre todo cuando el paciente utiliza heparina, por cada 100 unidades de heparina tendremos que administrar 1 miligramo de protamina. Por cada 1 miligramo de heparina de bajo peso molecular, o sea, la enoxaparina, tenemos que administrar sulfato de protamina, 1 miligramo también. ¿Ok? Ese es el manejo de los pacientes con alteración en la coagulación. Son pocos, realmente son pocos los hospitales que tienen concentrado el complejo protrombínico, ¿no? Los que son mis alumnos saben, en Revalidati tenemos concentrado el complejo protrombínico, pero en el otro hospital donde trabajo no tenemos, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos que utilizar esa nuestra opción que está quedando en desuso, que es el plasma fresco congelado. El tratamiento quirúrgico, ¿ok? Tener en cuenta que se puede hacer primero a través de un drenaje ventricular externo. Esto nos sirve para poder medir la presión intracerebral,
pero también para poder drenar el líquido cefalorraquídeo como tratamiento de la presión intracerebral e incluso extracción de coágulos que estén en la zona ventricular. Por otro lado, se puede hacer la craniotomía descompresiva, sobre todo la craniotomía a nivel temporal, que va a prevenir la herniación, ya sabemos que reduce la presión intracerebral y disminuye la citotoxicidad de la sangre extravasada. ¿Ok? Un estudio bastante grande, importante, que se dio en el 2013, que fue el STITCH 2, que nos mencionaba que en aquellos pacientes en los que el sangrado es bastante próximo a la corteza, ¿no? Pacientes que tienen menos de 1 centímetro entre el sangrado y la corteza, van bien, tienen un buen pronóstico cuando se les hace una craniotomía descompresiva, como la que estamos viendo en imagen, ¿no? Vemos que el hematoma está bastante pegado a la corteza, hacen la craniotomía descompresiva para evacuar con un buen pronóstico. Finalmente, quiero hablar de manera breve sobre la hemorragia de fosa posterior. Los síntomas son similares al infarto cerebelar. Pacientes que vienen con diplopia, disartria, inestabilidad para la marcha. Estos suelen presentar con más frecuencia cefalea, y quizá eso es lo que eh, en estos pacientes nos hace pensar más, ¿no? A diferencia del infarto cerebral. Si tiene cefalea, va más asociado a una hemorragia cerebral. Es una emergencia neuroquirúrgica. ¿Okay? Acá no se puede esperar más. Acá no se espera de que el paciente tenga alteración de conciencia, de que el paciente pueda, no sé, medir el volumen del sangrado. No. Sangrado que hay en fosa posterior es sangrado que va para craniotomía descompresiva. Es una emergencia neuroquirúrgica, salvo que el paciente tenga otras comorbilidades severas que condicionen a un mal pronóstico neurológico a corto plazo. No sé, puede ser un paciente postrado crónico, por ejemplo. No tendría mucho sentido realizar una craniotomía descompresiva y someterlo a tal estrés para una lesión en un paciente que tiene pobre pronóstico. ¿Ok? Básicamente es eso, algo de información sobre los artículos que deberían de revisar. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Parece que no hay ninguna pregunta. Por ahora no veo el chat si alguien ha puesto algo, pero de repente vamos a esperar un ratito para que la gente... Ok, esperamos a ver unos minutos más. No hay, doctor, creo que no hay preguntas. Ah, Ok, no, sí, acá hay una, acá hay una. Si podría volver a explicar lo del score aspects y cómo se iban restando los puntos. Me ya. acaban de enviar una pregunta. Ok, ok. Cuando nosotros queremos valorar, ¿sí se me escucha? Sí. Cuando nosotros queremos valorar el aspect, ¿ok? Tenemos que poner nuestra imagen de tomografía a dos niveles. A nivel de los ganglios basales y a nivel de la corona radiada, ¿ok? A nivel de los ganglios basales, nosotros tenemos que identificar 7 estructuras, ¿ok? A nivel de la corteza, M1, M2 y M3. Son áreas nada más, ¿ok? Luego, la ínsula, el núcleo lentiforme, ¿ok? La cápsula interna y el caudado. Esos son los 7 segmentos que tenemos que identificar como anatomía a nivel de los ganglios basales. A nivel de la corona radiada, que son, o sea, dependiendo de los cortes, pueden ser más o menos 1 centímetro y medio, más o menos en la zona superior, identificamos otras tres áreas, el área M4, el área M5 y el área M6. ¿Ok?
Por cada alteración que nosotros encontremos en una de estas áreas que acabo de presentarle, nosotros vamos restando un punto. Comenzamos de 10. Si nosotros encontramos una alteración en M1, 10 menos 1, queda 9. Si encontramos en M2, 10, bueno, 9 menos 1 más, queda 8. Y así vamos reduciendo puntos a 10, bueno, vamos reduciendo los puntos desde 10 a partir de que vamos hallando algunas alteraciones en una de estas áreas que acabo de mencionar. ¿Cuáles son las alteraciones? Puede ser una hipodensidad, por ejemplo, ¿no? Puede ser una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Puede ser una ausencia de la diferenciación de los surcos, ¿no? Que no presente surcos el paciente. Principalmente eso, ¿no? Ya les mencionaba, por ejemplo, en una de las tomografías que puede haber una hipodensidad de manera inicial a nivel de la ínsula. Si nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguna alteración en M4, en M5, en M6, no hay ninguna en M1, M2, ni M3, en C, en IC y en L tampoco no hay, y solo vemos una hipodensidad a nivel de la ínsula, ese paciente tiene un aspect de 9, ¿ok? Porque solo el de la ínsula le reduce al 10, o sea, 10 menos 1. ¿Sí me dejo entender ahora? ¿Ok? Si nosotros tuviésemos otro paciente que el infarto cerebral compromete toda esta zona, la parte del núcleo caudado, la cápsula interna, la zona lenticular y la ínsula, por ejemplo, ¿no? Y ahí con eso tendríamos 1, 2, 3, 4. 10 menos 4, 6. No tenemos ninguna alteración M1, M2, M3, M4, M5, M6. ¿No? Es 10 menos 4. ¿Cuánto me sale de aspect? 6. Ese paciente tiene un aspect 6. Por lo tanto, tenemos un infarto cerebral ya bastante grande, con un alto riesgo de que pueda sangrar. ¿Sí? Ahora sí creo que me dejo entender. Gracias, doctor. Okay. Me están preguntando algo más. Dice, en aquellos que cursen con un TIA y tengan un Hasbled mayor a 3, ¿se puede antiagregar o cómo se procede? Sí puedes antiagregar. Ojo, el Hasbled es bueno para valorar anticoagulación. ¿Ok? Por ejemplo, si ese paciente tiene un Hasbled alto, que es más de 3, en ese paciente no tendremos que anticoagularlo, definitivamente, ¿no? Y es lo que hacemos, por ejemplo, con el paciente que tiene fibrilación auricular. Si el paciente tiene fibrilación auricular y un Hasbled alto, solo lo dejamos, por ejemplo, con aspirina. Y ya valoramos y hacemos una cuestión ya particular para el paciente, ¿no? No lo podemos, este paciente, por ejemplo, me mencionas, ya, es un TIA y tiene un Hasbled alto y valora otras cosas más y el paciente tiene alto riesgo de sangrado, o sea, hizo una hemorragia gastrointestinal hace poco, entonces tendré que administrar lo menos lesivo posible. Y dentro de los estudios, ¿cuál es el que ha demostrado ser menos lesivo? El uso de solo un antiagregante. ¿Ok? Cuando yo comparo aspirina, ¿no? Un antiagregante con 2 antiagregantes, aspirina con clopidogrel, y con 3 antiagregantes, porque hay el TOAS, que es un estudio que hace poco ha valorado incluso 3 antiagregantes, el que menos riesgo de sangrado tiene es el uso de un solo antiagregante, la aspirina. ¿Ok? Y si yo comparo aspirina con no dar nada, obviamente se reduce el riesgo de sangrado, pero también aumenta muchísimo el riesgo de que este paciente haga hemorragia, perdón, si no le doy nada al paciente, tiene alto riesgo de que haga un infarto, ¿no? Así que particularizo el caso y sí, le puedes dar antiagregante. El paciente que tiene Hasbled alto le puedes dar antiagregante, más no anticoagulante. Si el paciente tiene un TIA y tiene fibrilación auricular y necesita sí o sí anticoagulación, complicadísimo. Procedemos solo con antiagregación y el paciente queda con eso. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? Estefano. ¿Está bien? ¿Sí entiende? ¿Todo bien? Ok. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Creo que ya no hay más preguntas. No, no hay más preguntas. Listo. Ok, doctores. Buenas noches. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches. Gracias.
Gracias. Buenas noches, Gracias, doctor. doctor. Buenas noches.